Erminsul Sánchez, nacido en Colombia, licenciado en teología, terapeuta y consejero de familias. Junto a su esposa han servido al Señor en varios lugares de su amada Colombia y actualmente dirigen la sede de Senfol Río Negro en Antioquia. Es también conferencista internacional con participación en cumbres y seminarios con temas de transformación y liderazgo. Padre de 3 hijas y abuelo de 2 nietos, su trabajo está enfocado en formar nuevas generaciones de líderes, dándoles mentoría a través de principios bíblicos. Apasionado por formar generaciones de familias saludables, hoy nos impartirá la plenaria Comprometida. Demos la bienvenida al licenciado Erminsul Sánchez. Pienso en mi mamá, su compromiso de orar por mí. Recuerdo cuando mi vida era más bien desordenada y llegaba a la casa 2, 3 de la mañana, no en el mejor estado, y mi mamá estaba orando con mi papá de rodillas en la cama. Lo que más me atormentaba de llegar a la casa a las 2 o 3 de la mañana era la seguridad de que ellos estarían orando por mí. Me parecía martirizante, pero lo que yo veo es que su oración produjo resultados. Incluso recuerdo sus palabras. Ellos me decían, tú no serás para una vida de desorden, no serás para una vida de destrucción, tú serás para Dios. Y me parecía una locura porque yo estaba seguro que ellos estaban equivocados, pero su oración insistente, cada que yo llegaba estaban ellos orando. Hoy en día se lo agradezco. Veo en mi mamá un ejemplo de compromiso con Dios. Veo en mi esposa un ejemplo de compromiso con Dios, con la familia, con las hijas. Y lo que ella les compartía ahora, lo he visto en el hogar. Ella ha tomado la decisión de vivir para Dios. Y reflexionando del por qué permitieron que esta fuera la tercera conferencia, al escuchar a Carlos y a mi esposa entendía que la mujer que se compromete es una mujer que tiene que ser creativa porque va a enfrentar nuevos retos y es una mujer que tiene que tener su seguridad en Dios. Entonces, cuando pensamos en mujeres que se comprometen, tal vez algo que debemos tener muy claro es que las mujeres que se comprometen son mujeres que han aprendido un gran secreto en su vida y es el secreto de entender que los compromisos es la única forma de lograr grandes cosas. Los compromisos hacen que la vida sea diferente y tal vez una de las cosas que quisiera enfatizar, hoy voy a hablar compromisos en 3 áreas. Compromisos con tu familia, compromisos con tu proceso de formación y compromisos con la comunidad donde estás, es decir, con el pueblo que nos rodea y que Dios espera que nosotros seamos de una influencia de bendición. Tal vez a veces pensamos, ¿y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Y cuando pienso en ustedes como mujeres, pienso el tremendo privilegio que Dios les ha dado de ser mujeres que construyan sus hogares. La Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la que es necia, con sus manos la destruye. Y cuando pensaba en ese versículo, me impacta es que cuando la Biblia habla sobre esto, lo que está enseñando es que la mujer tiene un poder que Dios no se lo dice al hombre. En ninguna parte dice eso. Lo que está diciendo es que la mujer tiene un tremendo poder que tiene que aprender a usar. Por eso, cuando pienso en esto de mujer de compromiso, oraba mucho y le decía, Dios mío, ¿dónde habla en la Biblia de eso? Y la realidad es que hay muchos elementos donde la Biblia habla de mujeres que se comprometen con su historia. Y siempre he encontrado que en la Biblia, Dios cada que nos da algo, siempre pide de nosotros el dar el todo para que esto se logre. Y uno de los grandes ejemplos es la vida de Josué. Cuando yo miro en el libro de Josué capítulo 1, encuentro que la conquista del pueblo de Israel, de la tierra que Dios les iba a dar, implicaba que él tuviera la seguridad de la promesa de Dios, pero también que él tenía que poner todo de su parte. Y voy a resaltar algunas
de las afirmaciones bíblicas. Dios dice, yo les entregaré todo el territorio donde pongan el pie, tal como se lo prometí a Moisés. Luego dice, nadie podrá derrotarte jamás, pero Dios le advierte a Josué, tú debes ser fuerte y valiente. Repite, por eso coloqué ahí las referencias bíblicas, solo te pido que seas fuerte y valiente, no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios, que te ayudaré donde quiera que vayas. Si miramos con cuidado esta afirmación del capítulo 1 de Josué, Dios le está diciendo a su hijo que aunque Dios se compromete a que esta tierra será de ellos y que ellos van a tener victoria, la frase que Dios le insiste una vez más es, sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes. Esta frase, no te desanimes. Porque en los procesos para nosotros crecer, hay muchas cosas que uno llega a decir, esto está demasiado difícil. Estamos en una cultura donde las mujeres están teniendo tremendas dificultades para poder lograr sus objetivos, porque la sociedad cada día les demanda más. Y tal vez una de las grandes crisis que vivimos hoy en día es cuál es el rol que cada uno tenemos que desempeñar, hombres o mujeres. Y la Biblia sí enseña mucho al respecto, y quisiera que lo miráramos desde una perspectiva que realmente me ha impactado mucho. Cuando miré muchas mujeres, me llamó la atención esta que les quiero compartir hoy, y es Esther. El libro de Esther enseña un secreto muy, muy fuerte. Y tal vez la pregunta que responde Esther es esta: ¿cómo vivir e influenciar en un ambiente que no es amigable con la mujer, un ambiente pecaminoso y que es agresivo con ella? Estas son digamos, las respuestas que la Biblia da. Y quisiera que lo miráramos dentro de esa perspectiva. ¿Cómo una mujer puede vivir? Y no solamente vivir, sino ser de una influencia poderosa. El capítulo 1 de Esther empieza con una historia tal vez un poco bizarra, tal vez un poco conflictiva. Si miramos con cuidado el capítulo 1 de Esther, quiero que vayan a su Biblia, por favor, porque vamos a ir viendo algunos de los elementos que aquí creo que van a ser un tremendo aporte para su vida. Y si usted lo mira con cuidado, la historia de Esther a cada mujer le da tremendos principios que van a poder ser rectores en su vida. Cuando miraba esto, veía 6 elementos que Esther enseña a la mujer hoy en día. Pueden ser muchos más, pero me voy a centrar en 6. Quiero que vayamos juntos y miremos esta historia. Es una historia de lujo, derroche, es una historia donde no hay muchos límites, es una historia de abuso, es una historia de degradación. Y es curioso que en medio de esta historia, la Biblia coloca a Esther. Y uno diría, Esther tiene todas las de perder. Sin embargo, ella decide no ser víctima, como ahorita escuchábamos en el tema anterior. Ella decide, me voy a comprometer y voy a hacer que en mi paso por esta nación y en este momento no sea un tiempo perdido. Mire qué tremendo como la Biblia lo dice. Dice que aconteció en los días de Asuero que el rey gobernaba sobre 127 provincias, y dice, desde la India hasta Etiopía. En aquellos días, cuando fue afirmado su reino, dice que él estaba en Susa e hizo un banquete, y aquí dice a las personas, príncipes con cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia, de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Y el objetivo del banquete era mostrar las riquezas de la gloria de su reino, el brillo, la magnificencia de su poder. Y da el tiempo de la fiesta, dice 180 días. O sea, imagínense cómo es una fiesta de 6 meses. ¿Cuánta plata tenía que tener una persona para ofrecer una fiesta por 6 meses? Y dice que esta fiesta era ofrecida a los más poderosos de todo el imperio, los que gobernaban las 127 provincias. Es un lugar de mucho lujo, incluso muestra cómo eran el lugar. La Biblia se ocupa de decir cómo era ese lugar. Y el versículo 4 dice, termina en una fiesta de 180 días, pero no contento con la fiesta de 180 días, dice que
el rey hizo otro banquete, versículo 5, por 7 días más. O sea, no le fueron suficientes 6 meses de fiesta, sino que dice, no, como que hizo falta algo más. Y la Biblia resalta cómo era el lugar. Dice, versículo 6, el pabellón era blanco, verde, azul, sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido y de mármol, de alabastro y de jacinto. Está diciendo lujo extremo, riqueza sin fin. El objetivo del rey era mostrar que era un hombre muy exitoso, muy poderoso. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Esther? Bueno, la Biblia nos va a contar que en medio de eso dice que incluso resalta algo, versículo 8, que el asunto era que la gente bebiera bastante. La bebida era según esta ley. A nadie se le va a obligar a beber porque así lo ha mandado el rey, pero también dice que se haga según la voluntad de cada uno. Ni le vamos a obligar a tomar a los invitados, pero tampoco le vamos a negar todo lo que ellos quieran tomar. Y cuando la Biblia cuenta este marco de esta fiesta, luego dice que al cabo de ese tiempo el rey quería que la reina, dice que también viniera a estar allí con ellos. El versículo 9 dice que mientras el rey hacía la fiesta y el banquete, la reina, que se llama Vasti, versículo 9, hizo el banquete para las mujeres. Y cuando ya han terminado los 6 meses y la semana extra, el corazón del rey estaba alegre con el vino, es decir, estaba borracho, a más no poder. Entonces manda que traigan a la reina, y aquí está la parte delicada, dice el versículo 11, que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Y aquí los teólogos y los estudiosos tal vez no se han podido poner muy de acuerdo, pero el asunto es que dice que la reina tenía que venir a la presencia, dice con la corona regia. Algunos dicen que el único adorno de la reina sería la corona. Era una petición caprichosa, dicen algunos estudiosos. Y otros dicen, no, ella estaba vestida con la corona. Cuando algunos dicen que el vestido, lo que la reina debía tener era la corona regia, lo que sí es cierto es que cuando Vasti, esta reina, es invitada a venir a mostrarse ante el rey y ante todos los príncipes, ella que conocía la cultura y que conocía todo lo que allá acontecía, dice allí el versículo número 12, dice, mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Uno diría, ¿qué le pasó a Vasti, a esta reina? ¿Por qué ella no quiso ir donde su marido? ¿Por qué ella no quiso ir al banquete? Y cuando miramos la historia, era fácil imaginarse lo que Vasti tuvo que sopesar. A ver, yo voy a ir a presentarme ante todos estos borrachos. Yo voy a ir y ella, tal vez mirando todas las condiciones, es posible que le hubiera preguntado a todos y ella dijo, no, yo prefiero no ir. En medio de todo esto no se me garantiza nada, y ella dijo, no voy a ir independiente de las consecuencias. Y es curioso, en lugar de a ella valorarla, felicitarla por su entereza, por su capacidad de decisión, dice que el rey no solamente se enoja, sino que por consejo de sus ministros, la reina es degradada, a partir de ese momento pierde su título de nobleza y queda confinada al harem y nunca jamás vuelve a aparecer, y se le quita el título de reina oficial. En medio de ese entorno donde la mujer ve que los hombres son poderosos, hombres déspotas, donde hay mucha riqueza, mucho vino, mucho orgullo, mucho exhibirse, la Biblia coloca que es en ese ambiente donde a Esther le toca vivir. En el capítulo 1 no se habla nada de ella, se habla solamente de la sociedad en que ella le toca vivir. Y cuando la Biblia coloca esto, la Biblia nos está diciendo, hay una situación que esta mujer tiene que vivir.
Y frente a esta situación, ella, ¿cómo va a reaccionar? Y es allí donde quiero que pensemos y reflexionemos sobre el título de esta conferencia, La mujer comprometida. ¿Qué compromisos tuvo que hacer Esther? ¿Cómo fue que ella pudo sobrevivir en ese ambiente tan hostil? En ese ambiente, repito, no amigable con ella como mujer, pero también como parte de una raza, un ambiente pecaminoso y un ambiente que es agresivo con ella. ¿Qué es lo que ella tiene que hacer? Y cuando uno mira, uno encuentra que hay algunas cosas que ella tiene que hacer. Primero, yo encuentro que Esther tiene un compromiso con su familia. Y yo quiero que miremos su situación familiar. Vamos a ir al capítulo 2. Dice que cuando se le pasa la ira al rey, versículo 1 del capítulo 2, entonces el rey se acuerda de que Basti fue degradada y entonces ya el rey está deprimido. Lo que siempre sucede que uno en un momento de ira toma decisiones y luego uno dice, tampoco debería haber actuado así. Y es cuando el rey entonces dice, bueno, ¿qué debo hacer? Y el consejo es, bueno, van a traer las doncellas, las vírgenes, las mejores, las más bonitas. Dice versículo 3, ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la mujer y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Y esto le agradó al rey y lo hizo así. Entonces hay una convocatoria. Van a elegir la nueva sucesora, la nueva reina de todo este imperio. 127 provincias. Diríamos que sería un lugar de privilegio, pero la Biblia nos está resaltando todas las condiciones que esta mujer tendría que enfrentar. Y en medio de esto, la Biblia cuenta una historia, versículos 5 al 7, dice, y había en Susa, como diciendo, en medio de todo esto, había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y este hombre había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Qué tremendo esto. Dice que cuando la Biblia cuenta esta historia, dice que la situación de ella era que ella era de una familia que habían venido cautivos, dice el versículo 6, venían de Jerusalén, o sea que ellos eran una cultura, una familia inmigrante, era de un país de escasos recursos, ahorita vienen a un país rico. Y no solamente esto, sino que su situación personal era de orfandad. En las culturas antiguas, una mujer huérfana era igual a una mujer indigente, una mujer pobre. Pero dice que su primo, Mardoqueo, no solamente tuvo misericordia, sino que dice que la tomó como hija. O sea que Mardoqueo adopta a Esther. Y en medio de esta situación de dificultad al estar en otro país, son inmigrantes, son personas que tienen una situación de tremenda dificultad y aún su situación personal. Ha perdido a sus padres. Es cuando la Biblia dice, allí empieza la historia de Esther. Y la Biblia dice algo muy interesante. Dice que cuando se confluyen las dos cosas, la situación de Esther, pero también la convocatoria del rey. Y el versículo 8 dice que cuando se divulga el mandamiento, entonces se llevan a Esther para esta convocatoria, al harén del rey. Y en medio de todo esto uno dice, esta es una historia que no es muy estimulante. Por eso la Biblia nos cuenta un detalle muy importante y nos está diciendo esta mujer no importa las dificultades del entorno, las dificultades personales y las dificultades de su familia,
Allí es cuando si uno permite y una mujer se compromete con Dios y uno permite la acción de Dios, muchas cosas empiezan a suceder. Y la Biblia cuenta algo que es muy importante, que allí empezó la clave de la vida de Esther. Dice algo que tal vez es yo he encontrado que esto es como algo transversal en la vida de Esther. Ella es una mujer que toma la decisión de seguir instrucciones. Dice que cuando Esther llega allá, versículo 9, agradó a los ojos de Hegai, que era el que estaba dirigiendo toda esta casa, y le dio nuevos atavíos, alimentos, incluso le dio 7 doncellas, pero dice el versículo 10, un detalle fundamental. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no declarase. Y esto enseña algo que es muy, muy fuerte. Tal vez uno se pregunta, ¿y por qué Esther no lo hizo? Y la única razón que la Biblia dice es, el tío le dijo, no lo diga. Y una pregunta que a veces uno se hace es, y solamente porque el tío lo dijo, y enseña algo que es básico. Muchas veces uno no entiende por qué quien le está mentorizando, quien le está dirigiendo, en este caso quien oficiaba como su papá adoptivo, le está diciendo las cosas. Lo único que ella dice es, si él lo dijo, razón tendrá. Y cuando uno mira esto tan valioso, esto empieza a ser una marca rectora en su vida que poco a poco va haciendo que ella pueda ir creciendo. Uno encuentra que ella con su familia no solamente le obedece, sino que cuando ella ha crecido y cuando ya Dios la bendice y la honra, en el capítulo 8, también ella honra a su familia. Mire cómo lo dice el versículo 1. Asimismo, el mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, su enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que era él respecto de ella. Qué bonita historia. La Biblia cuenta cómo es una mujer no solamente que obedece instrucciones y que cuando la situación es difícil ella está reconociendo los principios que su familia le ha dado, sino que cuando ya crece y cuando es famosa y cuando tiene poder, cuando tiene prestigio, ella todavía se siente orgullosa de su familia. Ella va y lo presenta a su tío ante el rey. 3 elementos muy importantes de Esther respecto de su familia. Es una mujer que se compromete con ellos. Es una mujer que decide obedecer los principios que le están enseñando. Y fruto de esto Dios la honra y luego ella también quiere honrar a los suyos. Por eso, cuando uno mira personas que crecen, han entendido algo que es muy valioso y es, Dios me ha colocado en un entorno que yo tengo que valorar. Lo segundo que yo encuentro en Esther, que es demasiado poderoso cuando pensamos en una mujer de compromiso, es una mujer que se compromete con su proceso de formación. ¿Y en qué se compromete Esther con su proceso de formación? Lo primero que yo veo en la vida de Esther es su característica de ser una mujer enseñable. Ya vimos lo que dice el versículo 10. Dice que Esther no declaró lo que era su pueblo solamente porque Mardoqueo le había dicho. Ahora, no solamente lo hace con Mardoqueo, sino que en el versículo 15 dice que cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, me impacta esto, ninguna cosa procuró, sino lo que Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, le decía, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Hay un elemento que la Biblia resalta en el proceso de formación de Esther. Obedece a su tío, obedece las instrucciones de su tío, la figura de autoridad familiar, pero cuando llega al palacio, obedece las instrucciones que le da Hegai. Mire que dice que ella no dijo, a ver, ¿yo qué debo hacer? Sino la pregunta ella es, ¿qué cree el que sabe qué es lo que yo debo hacer? Qué tremenda actitud de ella. Es una mujer que no estaba diciendo, yo sé lo que debo hacer. No, la frase que hoy en día uno escucha mucho, no se metan conmigo, yo sé lo que yo quiero. No, Esther está diciendo, yo tengo 2 figuras de autoridad. Las mujeres que van a crecer han aprendido un secreto que Esther no lo comparte. Siempre está buscando cuál es la figura de autoridad cercana y se quiere integrar a él. En su casa, jovencita se integra y sigue las instrucciones de su tío. Pero cuando ya está fuera de su casa, se acerca a Hegai y le pregunta, bueno, ¿qué cree usted que debo hacer? Y esto genera algo que
le trae a ella mucho crecimiento. Incluso en el versículo 20 encontramos otro elemento que es muy poderoso. Ella sigue instrucciones. Mire qué interesante. Dice, la Biblia resalta, y Esther, según le había mandado a Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo. Y la Biblia resalta, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Que la Biblia resalta algo muy valioso en la vida de esta mujer. Ella sigue obedeciendo los consejos de Mardoqueo, así ella esté lejos de él. Ella ha aprendido algo. Hay principios rectores en la vida que uno tiene que tomarlos y no importa dónde usted esté. De pronto ya usted salió de su casa, ya tú eres una mujer profesional, ya no estás allí en tu casa. De pronto ya eres mamá, ya eres abuela. De pronto ya no eres la empleada, ya eres la jefa. Pero la Biblia habla de algo muy valioso. Dice que Esther todavía recordaba las instrucciones, los principios que Mardoqueo le había dado y lo resalta, como cuando él la educaba. Esto la Biblia lo resalta como algo muy poderoso, y es que ella haya tomado algo muy valioso en su vida. La mujer que se compromete no solamente sigue instrucciones, sino que deliberadamente acepta que ella tiene que ser mentorizada. La Biblia cuenta que en medio de todo este proceso, ella no solamente sigue las instrucciones, y fruto de esto, la Biblia cuenta que ella es la elegida, la nueva reina de todo ese imperio. Y en medio de todo esto, su vida le cambia. Y ahora, entonces, ella podría decir, ya no necesito quien me dirija, ya yo estoy sola. Pero la Biblia sigue resaltando algo muy bonito. Por eso resalto su proceso de formación. Ella es una mujer que ha aprendido que una persona y una mujer crece en la vida en la medida que a veces tiene una persona que le está dirigiendo, pero cuando ya crece en prestigio, en recursos, en autonomía, hay algo que uno siempre tiene que aprender, y es, nadie en la vida está solo. Siempre tenemos al lado personas que nos pueden acompañar, y como decía Sócrates, si no tienes un amigo que te diga tus defectos, búscate un enemigo que te haga ese favor. Nosotros necesitaremos personas que nos digan cuándo se nos están yendo las luces. El capítulo 4 ilustra un momento de esos. Yo quiero que vayamos al capítulo 4. En el capítulo 4 dice la Biblia que luego que Esther es elegida reina, ha sucedido algo. Y es que el tío de ella, pues obviamente ya tiene que estar cerca del palacio. Y la Biblia cuenta que Mardoqueo, por su fe, no se inclina ante una persona que está creciendo en prestigio en el reino, que se llama Amán. Y Amán quiere que todo el mundo se arrodille, pero Mardoqueo dice, no, yo me arrodillo delante de Dios. Y en ese momento, cuando Amán ve que Mardoqueo no se arrodilla y pregunta, ¿qué pasó? ¿Este señor por qué no lo hace? Dicen, es que él es judío. Entonces dice que Amán urde un plan y dice, bueno, vamos a mandar, y entonces va donde el rey y logra que por fin el rey firme una carta que van a matar a todos los judíos. En ese momento, dice el capítulo 4, que Esther escucha que su tío está muy angustiado. Obviamente ya estaba en el palacio. A veces este libro enseña uno de los peligros de a veces cuando uno va creciendo. A veces uno no se da cuenta de muchas cosas que suceden alrededor, pero la Biblia dice que cuando Esther se da cuenta que su tío está llorando, dice el capítulo 4, versículo 4, y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina Esther tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Es curioso que la Biblia plantea que en el momento de crisis, lo que Esther le está diciendo a Mardoqueo es, sí, hay crisis, pero ya, vístase, no siga llorando. De pronto Esther no miraba la magnitud de lo que estaba sucediendo. Es posible que Esther pensara, bueno, nosotros somos de la familia del rey, a nosotros eso no nos va a afectar. Y de pronto Esther tuvo esa actitud que a veces podemos llegar a tener en la vida. Ese es el problema de otros, no será el problema nuestro. ¿Cómo es? Menos mal que a nosotros no. Pero en ese momento, gracias a Dios que ella tenía algo muy importante, que es la mentorización de alguien que ella todavía está escuchando. ¿Cómo es de importante eso en la vida? Por eso resalto el compromiso de Esther con su proceso de formación.
En el capítulo 4, en el versículo 10 hasta el versículo 12, cuenta una conversación que tiene su mentor, que es Mardoqueo, con ella. Y me gusta porque la Biblia muestra que Esther, frente a lo que le están diciendo, ella acepta esa mentorización. No nos muestra una mujer soberbia, una mujer que le está diciendo, no, Mardoqueo, eso es lo que tú piensas, pero yo pienso diferente. No, es una mujer sensata, es una mujer que los títulos no le han hecho perder el equilibrio. Es una mujer que la fama, el prestigio, el dinero no le ha hecho pensar que ella está por encima del bien y del mal. Todavía ella necesita mentorización. Mira esta conversación tan interesante. Ella le dice a Mardoqueo, porque Mardoqueo le dice, hay que hacer algo. Y entonces Esther le manda a decir, versículo 11, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. ¿Sabe lo que le está diciendo Esther a su tío? Le está diciendo, la realidad es que yo fui reina, pero ya hace 30 días que el rey no está conmigo. Lo que ella está diciendo es, yo ya perdí el favor del rey. Para nadie se puede imaginar que un rey durante 30 días no hubiera tenido una vida de intimidad sexual. Entonces, obviamente, él ya tenía otras mujeres. Es lo que Esther le está diciendo a su tío. Yo ya no soy importante. Qué tremendo este momento. Esther le está diciendo, y además, nadie puede ir allá. Lo que Esther le está diciendo es, yo estoy atrapada en este ambiente. Esto realmente es casi como una jaula de oro. ¿Cuántas mujeres se sienten así? Y ella, de alguna forma, ella ya se sentía prisionera de la situación. De pronto en ese momento, cuando la Biblia muestra esta escena, lo que está diciendo es una mujer que no tiene claro desde el principio todo lo que tiene que hacer. Pero recuerdan un elemento que la Biblia resalta de ella. Siempre hacía lo que le decía Mardoqueo. Y tal vez es una pregunta que cada una de ustedes tiene que hacerse. ¿A quién escucho yo? En el caso de Esther, ha tomado una decisión. No voy a irrespetar las figuras de autoridad que tengo. Voy a valorar lo que ellos me dicen. Y dice en el versículo que cuando ella le cuenta eso a Mardoqueo, entonces Mardoqueo dijo que le respondieran a Esther, versículo 13. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Esther, por favor, no tengas el pensamiento de que nosotros, por ser el apellido tal, la familia tal, por tener estos recursos, a nosotros nos va a pasar diferente a los demás. Creo que esta pandemia nos dijo eso. A veces uno pensaba, bueno, nosotros somos la familia tal y colocamos nuestro apellido, nosotros somos dueños del banco, nosotros somos tal familia, y esto nos ha mostrado que a todos nos afecta igual. Lo primero que Mardoqueo le dice es, nosotros puede que tengamos un título, pero somos iguales a todas las demás personas. Mardoqueo la ubica, le dice, nunca piense que usted, por tener ese título, usted es diferente a los demás. Somos seres humanos normales. Pero lo segundo, versículo 14, si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Pero mire esta frase, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Lo que le está diciendo Mardoqueo es, ¿sabe una cosa, Esther? Dios siempre va a cumplir su propósito. Pero nosotros, si nos quedamos quietos y no hacemos lo pertinente, eso vamos a ser perjudicados. Y la frase que él está diciendo es, ¿quién sabe si para esta hora es que Dios te colocó allí? Lo que Mardoqueo le está diciendo a Esther, le está diciendo, no piensas que solamente tú por ser hermosa, todo el mundo va a estar a tus pies. No pienses que solamente por el título, más bien piensa es, ¿por qué Dios me colocó en este lugar? Allí me parece muy valioso porque ella acepta la mentorización. Ella no se rebela contra las palabras que su tío le dijo. Él la confronta con una tremenda realidad. Le está diciendo, yo creo que usted tiene que aceptar, Esther, que tiene que hacer un correctivo en su forma de pensar.
De pronto ya los lujos del palacio te han ablandado y de pronto llegas a pensar, yo no quiero perder esto. Y tienes que pensar es que Dios te colocó allí por algún propósito en particular. Qué tremendo cuando a esta mujer le dicen, es posible que arriesgues tu puesto. Y no solamente tu puesto, sino tu vida. Pero tienes que pensar, ¿estás comprometida con el proceso de formación que Dios tiene para ti? Y en ese momento me gusta mucho lo que sucede en la vida de Esther. Y es que ella, en lugar de rebelarse, ella toma decisiones muy valientes. Miren lo que la Biblia muestra sobre la vida de ella. Versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que hayan en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban en 3 días, noche y día, porque yo también y mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¡Wow! Es una mujer que cuando es mentorizada, ella en lugar de rebelarse, acepta 2 cosas. Dice, yo tengo que hacer 2 cosas. Primero, tengo que tomar decisiones. Y lo segundo, tengo que orar y ayunar. Pide, ayunen por mí que yo también lo voy a hacer. Lo que ella está diciendo es, esto es más de lo que yo puedo lograr. Esto rebasa mi influencia, rebasa mi capacidad. Aquí yo necesito una ayuda sobrenatural. ¿Sabe qué nos muestra el libro de Esther? Que también fue muy similar a la historia que mi esposa compartía en el tema anterior. Toda mujer llega al momento en el cual necesita un milagro. Por muchos recursos, por muchas habilidades, por muchas cosas, mujeres y hombres, necesitaremos un milagro. Naamán tenía todo el poder, tenía todo el respaldo del rey, pero todo lo que tenía no servía para sanar su lepra. Y aquí lo mismo le pasó a Esther. Con todo lo que ella tenía, con todo el prestigio, todo el puesto que ella tenía, no le alcanzaba. Y ella dijo, aquí yo necesito una ayuda sobrenatural. Creo que es lo mismo que nos dijo la historia de Jocabed, la mamá de Moisés. El hijo, aunque fuera muy hermoso y todo esto, necesitaríamos la ayuda sobrenatural de Dios. Tal vez la pregunta que quisiera que te hicieras es, ¿en qué necesitas un acto sobrenatural de Dios sobre tu vida? De pronto tú eres médico, tú eres ese médico que ha dicho, yo he ayudado a todos los demás, pero lo que está pasando con mi vida, con mi familia, es más de lo que yo puedo hacer. De pronto tú eres aquella empresaria que has ayudado a otras, pero estás diciendo, ya no sé cómo pagar la nómina de mi empresa. De pronto hay cosas en las cuales donde nosotros llegamos al punto límite o donde nos desmoronamos o donde vamos al Señor y le decimos, Señor, ¿qué puedo hacer? Y Esther dice que oró y ayunó y fruto de esto tomó una decisión. Voy a ir donde el rey y si perezco, que perezca. Y no solamente tomó una decisión, sino que el capítulo 5 inmediatamente la Biblia nos muestra lo que ella hace. Dice allí en el versículo siguiente, dice su acción. Aconteció que al tercer día Esther se vistió su vestido real, entró al patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. La Biblia describe todos estos elementos para decirnos, era intimidante el solo pensar, voy a ir hasta allá. Pero dice que Esther, yo quiero que se imaginen esto, Esther poniéndose su ropa, pidiendo que le vistieran las mejores galas, pero ella, por fuera estaban diciéndole, reina, estás muy hermosa, pero por dentro ya diciendo, este puede ser el último momento de mi vida. Si por un capricho del rey, si el rey, como decimos nosotros, estuviera de malas pulgas y no quisiera extender el cetro, ese sería el último día de su vida y tendría una muerte atroz. Pero Esther ha aprendido los caminos de la gente de fe y las mujeres que se comprometen en su formación, cuando están dependiendo de Dios, tienen que tomar no solo decisiones, sino que tienen que emprender acciones. Esther no se quedó pensando, yo debería ir donde el rey. Si yo pudiera, hasta iría. Si eso no fuera tan difícil. Pero Esther no solamente toma la decisión, ora y ayuna, sino que dice, lo hago. Es una mujer que toma la decisión de actuar y dice, versículo 2, y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. La Biblia no lo dice, pero yo creo que
Cuando el rey extendió el cetro, Esther hizo así, ay, gracias a Dios, ¿cierto? Yo creo que ya se colocó la mano en el pecho y dijo, ay, Dios mío, gracias, ¿cierto? Es muy posible imaginarse unas lágrimas que salieron por sus ojos, ¿cierto? Y dice, y Esther vino y tocó la punta del cetro. Esto nos enseña algo que es muy importante, y es que es una mujer que se arriesga. Y entonces el rey le dice, bueno, ¿qué quieres? Y esto nos enseña otra cosa muy importante de una mujer que está comprometida con su proceso de formación. Habla cuando tiene que hablar. Habla a tiempo, ¿cierto? ¿Cómo es de importante la asertividad? Y entonces cuando el rey le pregunta, ¿qué quieres? Ella le dijo en el versículo 4, que vengan el rey hoy y el Amán vengan al banquete que he preparado. Ella está arriesgándose tremendamente. Cuando pienso en este riesgo que corrió Esther, recuerdo la frase de Jim Elliot, aquel famoso misionero que estuvo donde los Aucas, cuando él dijo esta frase, no es necio el que entrega lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Esta frase me ha impactado mucho. No es necio el que entrega lo que no puede guardar. ¿Qué no puedo guardar yo? Mi vida. Pero cuando yo entrego mi vida, gano lo que no puedo perder. La influencia, la eternidad, el impacto frente a tantas personas. Bueno, Jim Elliot entregó su vida, pero fue el inicio de un avivamiento en Ecuador, de la evangelización de los Aucas. Allí Esther estaba entregando su vida por el pueblo, porque por fin ella fue consciente. Dios me colocó en este puesto, no para ser un trofeo para el rey Asuero, no para que la gente admire mi belleza, no para producir envidia en las otras mujeres, no solamente para que todas las mujeres, para ser como un modelo para las mujeres judías que digan, qué rico cuando yo llegue a ser reina, sino que Dios me colocó aquí para que cumpla una labor. Cuando ella entendió que ella estaba en un proceso de formación, entonces pudo arriesgarse y empezó a suceder algo. Y entonces veo el tercer elemento, que es Esther se compromete con su pueblo. Primero con su familia, segundo con su proceso de formación y tercero con su pueblo. Y lo que uno encuentra es que ella hace lo pertinente usando sus talentos y habilidades. Ella prepara el banquete y si ustedes leen con cuidado el capítulo 5 y el capítulo 7, les motivaría a que más adelante lo lean y van a encontrar algo muy bonito. Ella hace un banquete y el rey le dice, bueno, está muy rico la comida, pero ¿qué es lo que tienes? Dijo, yo quiero que vengan mañana. Y al día siguiente, cuando ya vienen de nuevo y el rey acepta y viene Amán, dice que al día siguiente ella entonces dice, bueno, llegó el momento de hablar. Y qué tremendo, dice que en ese momento ella habla y entonces dice que allí ella, capítulo 7, versículo 1, el rey le pregunta, versículo 2, ¿cuál es tu petición? Y entonces ella dice, bueno, la realidad, ella se lanzó. Versículo 3. Oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos. Yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser destruidos, para ser muertos. Y entonces el rey dijo, qué aberración, qué horrible. Versículo 5, ¿quién es? ¿Dónde está el que se ha ensoberbecido en su corazón? Y el versículo 6, Esther dijo, este es mi momento. El enemigo y adversario es este malvado Amán, y estaba ahí frente a ella. Y Amán se turbó delante del rey y de la reina. Esther ha aprendido algo, y es que una mujer que está comprometida con los procesos de Dios tiene que hacer lo pertinente cuando llega el momento justo. Y lo más tremendo es que el que estaba empoderado y que los iba a destruir, ahora, en lugar de destruirlos, él mismo queda destruido, curiosamente, en la misma horca que él había preparado para el tío de Esther. O sea, lo que esto está diciendo es que cuando hay una mujer comprometida y que está haciendo lo pertinente, por eso la Biblia habla de un punto muy importante, ella obedece. Obedece a su tío, obedece a Hegai, que es el director del lugar donde ella está siendo preparada, pero cuando muestra, los otros capítulos muestra que ella obedece a Dios. Porque ella, antes de actuar, ella lo que está es orando y ayunando. Lo que la Biblia muestra es que ella está diciéndole, Señor, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Me quedo quieta? ¿Voy? ¿No voy? Pero después de 3 días, como ustedes pudieron ver en el capítulo 5, Dios le dio claridad respecto a lo que ella tenía que hacer.
La Biblia dice que ella se vistió, se puso las ropas de gala, se puso la mujer más hermosa y produjo un impacto. Y no solamente fue y se puso hermosa, sino que preparó el banquete y también preparó qué iba a decir. Todo eso Dios le habló mientras ella estuvo orando y ayunando. Esto nos enseña algo que es muy importante. Ella se compromete con su pueblo. ¿Se acuerdan que antes, la primera parte, ella dijo, yo no puedo hacer nada? Pero ahora ya Esther se vuelve una mujer más libre y ella llega a entender, Dios me colocó aquí para hacer algo. Y no se va a esconder de ese punto. Y entonces ella empieza a interceder por los suyos. En el capítulo 8, versículo 3, volvió luego a Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán. Mire que ya Esther ha perdido ese temor natural, ya llora delante del rey, dice que se inclina ante allí y entonces el rey de nuevo extiende a Esther el cetro de oro. Lo que la Biblia está diciendo es que esta acción de Esther en el versículo 3 del capítulo 8 era otra acción osada. Ella, haberlo hecho sin que el rey la hubiera invitado, era otra amenaza de muerte. Lo que la Biblia nos está mostrando es que era una mujer que tenía un tremendo título, pero tenía una tremenda amenaza. Pero ella decidió no quejarse de la situación, sino que ella dijo, esta es mi realidad, voy a afrontarla con el poder de Dios. Es una mujer comprometida con los propósitos de Dios. Y entonces intercede por su pueblo. Dice que el rey extendió su cetro, dice el versículo allí, y entonces el rey extendió el cetro. Si le place al rey, versículo 5, si ha hallado gracia delante de él, si le parece aceptado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas. Porque, versículo 6, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? ¡Wow! Es una mujer que ya tiene clara la misión que tiene. Dios entendió que Dios la colocó para ser un instrumento en las manos de Dios. No es una mujer trofeo, es una mujer que entiende que tiene una labor para cumplir. Es una mujer que acepta que Dios la ha hecho hermosa, que tiene recursos, que tiene dinero, que tiene prestigio, pero no se queda enclaustrada, no se queda en esa jaula de oro. Ella decide, voy a hacer lo que Dios me ha colocado a hacer. Aunque cada una de esas acciones, su vida está siendo arriesgada. Y hace la gestión propicia. El versículo 7 al versículo 14 dice, entonces el rey respondió a la reina Esther, le he dado la casa de Esther a Amán. Y entonces, versículo 8, escriban ustedes a los judíos, como bien les parece, en nombre del rey y sellado con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Y cuenta todo lo que pasó de ahí en adelante. Dice que fueron los mensajeros por toda parte. Versículo tremendo, versículo 13, la copia del edicto que había que darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos. Decía que los judíos estuviesen preparados aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por orden del rey y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. ¿Saben lo que está diciendo la Biblia? Una mujer que entiende que tiene que hacer lo propio. Le habla al rey y le dice, yo quiero que por favor lo haga. Luego la Biblia dice que el edicto fue de parte del rey, pero la gestión fue de Esther. Qué tremendo, una mujer que decide hacer lo propio en una cultura, y la Biblia por eso nos resalta el capítulo 1, que una mujer que no hacía los caprichos del rey era degradada. Y el capítulo 2 nos dice que la mujer ni siquiera tenía el permiso de aparecerse donde el rey. O sea, esa mujer era cero a la izquierda en esa cultura. Pero ella, cuando llegó a entender lo que era el proceso de formación, llegó a entender su lugar y empezó a hacer correctivos. Y llega a ser de una tremenda influencia. ¿Sabe cómo termina esa historia? Me parece muy bonita cómo termina esa historia de una mujer comprometida bajo la dirección de Dios. Yo lo resumí con estas palabras, pero el versículo 15 al 17 lo dice mejor. Salió Mardoqueo, mire cómo la Biblia resume esa historia de allí.
Salió Mardoqueo delante del rey con vestido real de azul y blanco. ¿Se acuerdan? Comprometida con su familia. Ahora su tío, en lugar de morir, ahora es honrado. Una gran corona de oro, un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. Y todos los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. O sea, su familia es honrada. Ella, por fin la Biblia dice, esta mujer hizo lo propio. Y su pueblo también es alegrado. Y los judíos tuvieron luz, alegría, gozo y honra. Versículo 17. Y no solo los de Susa. En cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra, escucha esto, se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Lo que la Biblia está diciendo es que el ambiente hostil es cambiado, los malos consejeros son quitados, la animadversión es transformada en honra, la tristeza es cambiada por fiesta y celebración, por una mujer que entendió que tenía que comprometerse con los procesos de Dios. ¿Qué le dice Dios a la mujer hoy en día? ¿Cuál es lo que nos enseña la historia de Esther? Y yo quiero dejar con usted estos 6 principios que para mí resumen la vida de Esther. Primero, la mujer que se compromete, obedece. Si hay algo que resalta la Biblia de la vida de Esther, es su obediencia a su tío. Cuando estaba pequeña, cuando empezó los procesos y no entendía, ella hacía lo que le decía. Y cuando ya es una mujer de honra, sigue obedeciendo, obedece a su jefe, obedece a Dios. ¿Qué le dice Dios a la mujer hoy en día? Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, y dice el apóstol Pedro, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La elección a cada una de ustedes, según la Biblia, es para obedecer. Hoy en día estamos en una cultura donde se privilegia la rebeldía, donde la mal entendida autonomía. No se metan conmigo, yo sé lo que debo hacer. La Biblia dice que no. El previo conocimiento de Dios que mira toda la historia, dice, ¿cómo hago para que a mis hijas le vaya bien? ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Dice que el secreto es, fuimos elegidos para obedecer. Y cuando hay una mujer que obedece a Dios, la última parte del versículo termina diciendo lo que sucede. Dice, gracia y paz les son multiplicadas. Empiezan a suceder cosas sobrenaturales a la mujer que obedece. Lo segundo que nos enseña Esther es que la mujer que se compromete ora. Por eso en el libro de Filipenses dice, en lugar de estar angustiada, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda oración y ruego. Más bien en toda oración, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Usted puede ser una mujer que va a seguir inquieta, desesperada, pero la Biblia dice, cambie sus preocupaciones por oraciones. Solo que la Biblia da una característica de la oración, dice que uno tiene que orar hasta un momento, hasta que la paz de Dios guarde el corazón. Y es lo que la historia de Esther nos enseña. Ella ayunó 3 días y al tercer día se puso bonita. Tan bonita que impactó al rey. Lo que está diciendo es que usted tiene, la mujer que se comprometa, ora y ora hasta que experimenta paz. Puede que las cosas inicialmente no cambien, pero lo que va a cambiar es el ambiente interno. Cambia, ya no hay angustia, ya no hay ese desespero, ya no hay ese signo trágico, sino que hay una expectativa de ver la gloria de Dios. El libro de Esther nos enseña que la mujer que está comprometida acepta mentorización. No es una mujer soberbia que piensa que lo sabe todo. Dice el libro de Eclesiastés, más valen 2 que 1 porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Y dice, si cae, el uno levanta al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante! Y si colocamos en términos de esta cumbre, qué pesar de la mujer, que cuando cae, no tiene una amiga cercana, una mentora, una líder espiritual. No ha construido unas relaciones de aceptar que hay otras personas que le pueden enseñar. ¿Cómo es de valioso tener una persona de confianza que yo le pueda decir, me está pasando esto, ¿tú qué piensas? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Si es primera vez que tú participas de estas cumbres, yo quisiera compartirte eso. En el CENFOL, en Minguati y en todo el CENFOL tenemos esto como parte de nuestra filosofía de vida. Necesitamos acompañarnos los unos a los otros.
Y la mujer comprometida ha aceptado eso. Necesito que alguien me acompañe, necesito de personas que cuando yo caigo me levanten. Incluso la Biblia dice, obtienen más fruto de su trabajo. ¿Qué nos enseña el libro de Esther? Que la mujer comprometida toma decisiones bajo la dirección de Dios. Aprende algo que es bien importante. Puede llegar a ser un impacto para el mundo cuando toma decisiones bajo la dirección de Dios. Me gusta cómo lo dice el profeta Habacuc. Dice, me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que se me diga, de su respuesta a mi reclamo. Aquí está diciendo Habacuc, voy a quedarme aquí orando y expectante qué me va a decir Dios. Y dice que cuando Habacuc, el profeta, tomó esa decisión de estar allí pendiente de lo que Dios le iba a decir, dice, el Señor me respondió, escribe la visión y haz que se resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento, no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Querida familia, mujeres de Dios que están diciéndole, Señor, yo no quiero ser esa mujer imprudente, pero tampoco quiero ser esa mujer paralizada por el miedo. Aquí la Biblia nos da un ejemplo muy tremendo. Nos da el ejemplo de Esther, orando hasta que recibe una directriz de Dios. Por eso el profeta Habacuc nos dice lo mismo. La frase de él es, me mantendré alerta. La oración es eso, no es en el cual yo solamente oro y le digo, Dios mío, ¿qué hago y salgo corriendo? No, después de orar me quedo quieto un rato esperando qué Dios va a colocar en mi corazón. ¿Qué me va a decir Dios en la palabra? ¿Qué instrumentos va a hacer Dios para traerme de pronto una llamada de una amiga, de una persona? Dios tiene millones de maneras de hablarnos. Pero la clave, lo que sí nos dice, es que todo esto sucedió fruto de que Habacuc, el escritor de este libro, tomó la decisión de quedarse quieto, esperando. La frase clave es, esperaré pendiente de lo que se me diga, y la frase clave, de su respuesta a mi reclamo. Qué interesante lo que Esther nos está enseñando. Tome decisiones, pero bajo la dirección de Dios. En quinto lugar, la historia de Esther nos enseña que la mujer comprometida da lo mejor de sí misma. Por eso el Salmo 31:24 dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Por eso he colocado la imagen de esta mamá con su hija. Usted tiene que dar lo mejor de sí misma. A veces formar las nuevas generaciones no es sencillo, ¿cierto? A veces implica eso. Y tal vez el mentorizar, el acompañar implica dar mucho y a veces uno no tiene la seguridad de qué es lo que va a resultar. Pero la clave es eso. Usted no puede determinar los resultados, pero lo que a usted y a mí se nos demanda es dar lo mejor de sí mismo. El versículo paralelo que yo colocaría sería Colosenses capítulo 3, que la Biblia en el versículo 23 y 24 dice cómo es, dice, todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibirás la recompensa. La vida de Esther me enseña mucho eso. Me impresiona una mujer que teniendo esa jaula de oro, ¿cierto? Porque literalmente era de oro, y era teniendo tantas cosas, cada acción que tenía estaba a punto de morir, pero ella sigue dando lo mejor de sí mismo y fruto de eso es sorprendida por Dios. Y en sexto y último lugar, Esther nos enseña lo importante de aceptar la invitación celestial. Estás donde estás, tú vives en esta época, tienes la edad que tienes, Dios te ha colocado en el lugar que te ha colocado no porque tú quisiste, sino porque Dios te colocó allí. El libro de Corintios, cuando habla sobre esto, nos dice que cada uno de nosotros y cada una de ustedes ha sido invitada por Dios a participar de sus procesos. Dice, y todo esto es un regalo de Dios. Me gusta mucho como lo dice la Biblia, quien nos trajo de vuelta hacia sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Dios, todo lo que ha hecho en tu vida, no es solamente para que tú te sientas una mujer privilegiada y bendecida, sino que todo esto que está sucediendo contigo puedas decir, Señor, ¿cómo puedo yo influenciar a mi familia? ¿Y cómo tú quieres usar todo esto que has dado para mi vida? Talentos, habilidades, capacitación, habilidades, relaciones, todo esto, ¿cómo quieres usarlo tú, Señor, para ser de una influencia de transformación donde quiera que estemos? Y la Biblia explica, dice,
Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. La Biblia está diciendo que Dios te ha invitado para que seas parte de un plan mayor. Tú eres lo que eres porque Dios quiere usar tu vida para algo glorioso. Por eso quiero terminar con esto para que oremos con este versículo. Es la invitación que nos hace la Biblia. Mujer, no te desanimes. Y quiero colocártelo así. Mujer, no pierdas la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Tú necesitas perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, recibas lo que Él ha prometido. Dentro de muy poco, el que ha de venir vendrá, dice la Biblia, no tardará. Pero el justo vivirá por fe. Y si vuelves atrás, dice Dios, no será agradable a mi alma, no se agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran, preservan su vida. La mujer que se compromete le dice, Señor, aquí está mi vida. ¿Quieres terminar este momento orándole al Señor, diciéndole, Dios mío, me estás planteando un tremendo reto de comprometerme, Señor, contigo, con esta familia que me has dado, Señor? Me has dado el tremendo reto de aceptar, Dios mío, que me has dado unos talentos, unas habilidades, me has dado una apariencia física, me has dado, Señor, unos recursos, unos talentos. Pero todo esto, Señor, no es para quedarme, Señor, solamente mirándome y diciéndote gracias por cómo soy, o sentirme atrapada porque estoy en un ambiente agresivo. Muchos de ustedes de pronto tienen un marido que es muy poderoso, pero es tremendamente abusador, que de pronto usted se siente totalmente atrapada y dice, a él no se le puede ni hablar. Pero Esther nos muestra que cuando usted le ora a Dios, Dios cambia corazones. ¿Quieres hoy decirle, Señor, me presento delante de ti? Presento, Señor, mi incapacidad, mi debilidad. Y gracias porque donde yo tengo limitación, tú no. Lo que para nosotros es imposible, para ti no, Señor. Y gracias porque donde nuestro techo llega, allá apenas es donde tú empiezas. Nos estás diciendo que estamos en un proceso de bendición y yo bendigo a cada una de estas mujeres. Y en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, declaro que no son esclavas de las circunstancias, sino que su compromiso contigo y con tu obra, Señor, y aceptando el proceso de formación, estás abriéndoles oportunidades. Y donde ella pensaba que era lo último de su vida, es el inicio de una vida de bendición. Así la bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.